¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin está al límite, está en el promedio $25,000 y ya absorbió la liquidez que los toritos tenían ahí en ese promedio para tratar de defender el precio de Bitcoin. Por el momento, eso es lo que lo ha estado sosteniendo. Sin embargo, se encuentra ya al límite del peligro. Mire, algo que estuvo sucediendo durante este día por medio de la Reserva Federal es que sí, ya comenzaron a hacer su respectiva pausa de la tasa de interés. Este día no han hecho un aumento y esto tiene bastante que ver al respecto del movimiento bajista que hemos estado viendo para el precio de Bitcoin. Le voy a contestar por medio de este análisis a ese par que han salido exaltados ahí en los comentarios. A mí me vale madre la crítica. Si no, vamos a ver esto para el que no se entendió. Vaya, mire, esta es la liquidez. $25,000 ya fue absorbida. Esta que sale más abajo actualmente la comienzan a poner. Vamos a ver rápidamente esto que yo se los estuve diciendo esta mañana, tanto de los índices y de igual forma en el caso de Bitcoin. Vamos a ver. Se vino un movimiento bajista y es porque el pivot de la Fed, la mayoría cree de que eso sería un dato positivo y la mayoría se va a comprar instantáneamente. Se va a comprar por FOMO. ¿Y qué pasa? Los vuelven a joder y vaya. Pero mire esto. Esta es una gráfica diaria del SP. ¿Cuándo estábamos hablando allí? En la semana del 1 de mayo del 2019. Y después se vino ese movimiento bajista. Que ese movimiento bajista duró aproximadamente casi 2 o 2 meses y medio. En este momento apenas llevamos 6 horas. Y entonces... O sea, esto no era ningún gráfico de 1 horita ni un gráfico de 4 horas. Y lo que yo les estaba comentando, por ejemplo, de que ojalá Bitcoin replique el movimiento que dio, fue a la inversa. Bitcoin comenzó a subir, pero era un gráfico diario. No era un gráfico de 1 hora. En un gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, sí existe esa volatilidad. Y eso es lo que pasó con Bitcoin. Frenan las tasas, todo el mundo a comprar, todo el mundo sobreapalancado, las ballenas van a joder a la gente. Eso es lo que ha estado pasando. Yo llevé por allí cierto long, ese yo lo estuve compartiendo en un stream en mi comunidad de Telegram. Yo fui claro allí con ellos, que yo lo había protegido. No recuerdo si ese long llevaba quizás como un 8 o 10%, no recuerdo muy bien. Yo lo llevaba protegido con un stop, ¿a dónde? En $25,700. Ahí estaba ese stop. Porque por allí yo lo había abierto. Yo lo llevaba a mi precio de entrada. Y yo llevaba ese stop ajustadito por si pasaba el peor escenario. Y eso es lo que ha pasado actualmente. Todo el mundo, o sea, viendo que la noticia positiva, pues las ballenas tienen que ir a joder a la gente. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, ojito con ese dato porque... ese movimiento bajista, la última vez que fue el pivot de la Fed, ya sabe usted de que no es de ya para allá tampoco. Si no, vamos a ver detalladamente. Esto es lo que pasó este día con los índices. Mire, volatilidad únicamente liquidando. Si nosotros vamos a ver la gráfica del SP, gráfica diaria, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros encontramos en un gráfico diario? No ha hecho nada, si solamente ha dejado ahí casi una vela de indecisión. Si los índices comienzan a hacer eso mismo, porque en el pasado al pivot de la Fed viene un movimiento de caída, ¿qué pasaría? Que probablemente durante ese proceso es que los índices comiencen a dar ese retroceso. No importa si usted lo toma de un gráfico diario, porque la última vez que estuvo por la media móvil exponencial de 50 periodos fue aproximadamente llegando al día 24 de mayo. Si nosotros vemos todos estos movimientos, este es únicamente gráfico diario, pero ahora la zona de soporte, al menos hablando del SP, sería más o menos este promedio que tenemos acá. Ese es el promedio de soporte que estaría buscando los índices para las próximas semanas o para los próximos meses. Y eso es lo que yo espero, de que Bitcoin vaya a replicar lo del pasado. Mientras los índices comiencen a retroceder, esa liquidez de cierta parte vaya a ingresar a Bitcoin y no se vayan a ir juntitos de la mano, porque el movimiento alcista completo Bitcoin no lo ha hecho. Bitcoin ha estado lateralizando mayormente, mientras los índices durante las últimas semanas han estado subiendo como la espuma. Bitcoin no ha hecho eso, sino que simplemente detenido en un lateral. Entonces, mientras estos cabroncitos comiencen a dar su retroceso en cualquier momento, lo que yo espero es que Bitcoin, esa liquidez vaya a entrar a Bitcoin, porque si no, ¿dónde va a entrar esa liquidez? Al sector bancario, donde está la desconfianza.
Porque allá en Estados Unidos está esa incertidumbre. Tener el dinero en un banco y pensar si va a quebrar o no, como algunos que ya tuvieron ese problemita por allí hace un par de meses. Ejemplo, lo de Silicon Valley. Entonces, está el otro tema de Credit Suisse también. Y por allí hay otros bancos también que no quiero mencionar por no hacer un poquito más extenso este tema. Entonces, ¿no cree usted de que las cosas pasen de ya para allá? Y eso es lo que está pasando actualmente en el mercado. Lo único es que la verdadera zona de peligro de Bitcoin es que cuando los índices comiencen a retroceder a buscar una zona de soporte para buscar liquidez, porque los mercados se mueven por oferta y demanda. Entonces, ojalá Bitcoin no vaya a replicar ese movimiento, porque entonces la caída de Bitcoin no sería hasta acá donde está actualmente, sino que estaría quizás entre 22 a 20 mil dólares. Esto es únicamente una aproximación. Entonces a esto le hace falta tiempo de desarrollo todavía, porque si usted le presta atención, justamente bueno, no sé si usted le prestó atención, pero al momento de que los índices estuvieron cerraron de esa forma, solo fue el cierre de los índices y Bitcoin comenzó a caer. Solo eso esperaron los cabrones, que los índices cerraran la sesión de este día y comenzó a caer. Y es simplemente por ese dato que yo le menciono y lo que le estuve mencionando acá. Todo el mundo cree que eso es positivo, va sobreapalancándose, va a comprar y los joden. Entonces, todo aquel que no quiso comprar probablemente durante los últimos días, estar viendo 25 mil dólares porque tenía miedo, ese es el que probablemente haya comprado después de la noticia y no por tratar de acumular, sino que ese es aquel que quiere ganar para allá mismo. Eso es lo que ha estado pasando en el mercado. Si nosotros vamos a ver entonces lo que ha pasado, esto es lo más destacado, lo que ha sucedido con lo del tema de la Reserva Federal, con todo lo que habló Powell. Voy a comenzar quizás de abajo hacia arriba, pero fíjense que hay bastantes datos de suma importancia. Bueno, yo voy a comenzar mejor por la parte media. Es esto, mire, algo que estuvo diciendo Powell es que probablemente el tema de la inflación, dicen que ha estado equivocados durante los últimos años. Eso es lo que dice. Que la Fed ha estado equivocada durante los últimos años. Solo vea usted cómo juegan con la gente. Entonces, estos cabroncitos hacen con el mercado lo que se les dé la gana para que ustedes vean. Otro tema de suma importancia es esto. Que supuestamente van a seguir subiendo tipos de interés, pero ahora va a ser de una forma más moderada. O sea, aquí ya no va a ser de mes a mes, sino que probablemente sea de forma trimestral o según cómo vaya desarrollándose el tema de inflación. El tema de inflación, en este momento ya conoce usted el dato del día de ayer que salió de un 4%. Si salió de un 4%, mire, a usted no le tiene que interesar si el dato es maquillado o no, aunque en su mayor probabilidad sí, todavía aquí ya se lo están diciendo, de que la Fed ha estado equivocada durante los últimos años y eso no es broma. Entonces, esto ya le está dando a usted las puertas para el próximo mercado alcista. Ese 4%. Pero ¿sabe usted qué significa eso? Es un promedio de 2 años próximos. No le estoy diciendo porque aquí dice los últimos 2 años. No. Todo esto yo se los estuve comentando en la comunidad de Telegram en ese stream. Que ese 4%, siempre y cuando no vuelva a posicionarse por arriba del 5%, esa ya es la puerta del siguiente mercado alcista, pero hablando en un promedio de 2 años. O sea, estamos hablando para el año 2025. Entonces, ojito con eso. Y eso no significa de que el mercado no vuelva a caer. Claramente sí puede caer. Los que me han venido viendo durante los últimos meses ya saben muy bien de que mi escenario principal era por lo menos hacer una onda 5 en el semanal, por lo menos entre 33 a 38 mil dólares como máximo. Justamente eso. Y ya después ponerle el número que quisieran hacia abajo. El problema está que el precio de Bitcoin, en lugar de subir, únicamente ha estado lateralizando. Y si esto se convierte en redistribución y no acumulación, como se lo vine comentando, cuando todavía estábamos arriba de 26 mil dólares, el mercado sí podría ponerse un poquito feo. En este momento no hay nada que alarmarse, esto sigue igual. En lo mismo sigue. Si esta mañana, todavía en horas del mediodía, el precio estaba en 25.800, 25.700 dólares. Y aquí, ¿en cuánto estamos? 600 dólares más abajo. Ahí es donde está el precio actualmente. O sea, no hay nada que alarmarse en este momento. Lo único
es eso. Que ojalá no se vaya el precio de Bitcoin juntitos de la mano junto con estos cabrones, porque entonces ahí sí se podría estar poniendo un poquito feo el mercado. Pero como yo se lo vine comentando a usted durante los últimos días, en este momento, de forma exterior, todo lo que pueda suceder, o sea, exterior de las gráficas, viendo los fundamentales, todo lo que puede suceder con los exchange, puede hacer de que se ponga un poquito feo el mercado, porque en este momento yo lo que veo es el mismo miedo que había en $16,000. Y ya se lo he mencionado. En las caídas son oportunidades, pero para comprar, no para vender. Se lo vuelvo a repetir, porque yo cuando vi el precio de Bitcoin estando en $24,900, yo sí volví a hacer una pequeñita compra. No crean ustedes de que fue un porcentaje demasiado alto. No, fue una pequeña compra, viendo ahí esa oportunidad. No significa de que 100% invertido a una cantidad bestial. No, porque yo ya había comprado en 25,700 aproximadamente. En todo ese promedio, 25,700, 25,900, es donde yo he estado comprando durante los últimos días. O sea, en la caída. Porque ustedes vieron que la primera vez que cayó a $25,000, el movimiento fue demasiado extenso. Y ustedes pudieron ver, yo se los mencioné acá, que yo no había comprado. ¿Por qué? Porque demasiado rápido el precio regresó a $26,000. Después que ha regresado nuevamente el precio a $25,000 al promedio, entonces ahí yo compré. Y este dato de los $25,000 ya lo conoce usted desde hace un montón. Y en el peor escenario, en lugar de SABC, ya conoce usted muy bien que son 5 ondas hacia abajo. Y la tercera onda estaría llegando a $23,000. Eso se pasaría siempre y cuando perdamos ya de forma absoluta en un gráfico diario probablemente los $25,000. Actualmente no lo hemos hecho. La velita diaria en este momento ha cerrado por 25,100. O sea, donde se encuentra el precio actualmente. No tiene usted por qué dejarse llevar por ese sentimiento mundano que le van a meter las ballenas, ese miedo, ese temor. Yo sé que somos seres humanos, nosotros no somos perfectos, nosotros también nos equivocamos. El que diga que no se equivoca, eso es mentira. Y aquí nosotros como seres humanos no tenemos que tener miedo. Ese es uno de los principales defectos que nosotros tenemos. El miedo. Porque el miedo va consumiendo nuestra mente. Y eso usted tiene que aprender a dominar la parte emocional por medio de la parte psicológica. Porque si usted tiene miedo con lo que está pasando actualmente en Bitcoin, tenga mucho cuidado porque si no le va a dar el gusto a las ballenas de ir a regalarles su dinero. Porque ese es el objetivo de ellas actualmente con este movimiento que hemos visto durante esta tarde. Entonces, ojito para cómo vayan a desarrollándose los índices para lo que resta de semana y también con el promedio de los $25,000 exactos. Porque mientras todavía el precio de Bitcoin se mantenga por arriba de $25,000 y por supuesto el promedio de esa media móvil exponencial de 50 periodos del semanal, yo mi escenario principal, lo siento mucho, pero todavía lo mantengo. Y lo que podría hacer que ese escenario se quede invalidado sería de que Bitcoin caiga juntito de la mano con los índices. Esa sería la única forma de que ese escenario principal que yo tengo, que es justamente que este escenario yo lo tengo desde antes de volver a subir en esta onda B a $30,000. Estamos hablando allá por el 19 de abril aproximadamente. Así que yo todavía mantengo ese escenario. Ya si queda invalidado por esa acción del precio por medio de los índices. Bueno, yo no conozco el futuro, pero al menos tuve una idea un poquito distinta a la mayoría. Ese sentimiento bajista que vienen teniendo. Y los que no creían en $25,000 lo vinieron a ver hasta que Bitcoin ya había regresado nuevamente a $26,000. Yo espero que este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad. Tengan mucho cuidado y nos vemos en una próxima.